Ok, voy a tratar de hacer lo más conciso que se pueda para poder explicar esto, que parte de lo que dice el libro de Daniel de que la ciencia se aumentará, promesa de Dios proféticamente para los tiempos del fin. Así que si hemos llegado a este entendimiento, pues es una alerta. Es una alerta y es lo que nuestro Señor Jesucristo dice también en Apocalipsis, de que el que tenga oído, y eso está hablando que el que tenga oído se está refiriendo a los espirituales, a la iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ok, esto es para el entendimiento de qué fue lo que Dios hizo en el principio cuando hizo sus criaturas. De acuerdo a varón y hembra, en cuanto a lo que es el genoma humano, lo que es el ser humano, y también varón y hembra, de acuerdo a lo que es también según su género y según su especie. Según su género y según su especie. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que, bueno, todo está compuesto por una unidad fundamental y elemental de vida que se llama la célula. La célula. La célula se encuentra en la sangre. Las células se reproducen en la médula ósea, las células madre, y entonces pues, se distribuyen. Ahora, las células no se pueden desarrollar en tierra. Las células no se pueden desarrollar en tierra. La célula tiene que desarrollarse en líquido, en agua. ¿Ves? Por lo cual, la cuestión de entender lo que dice la palabra hay que detallarlo muy bien y llevarlo a lo que es entendimiento hoy en día. Hoy en día. Porque cuando nosotros vemos que Dios dice, produzca las aguas, seres vivientes, según su género y según su especie, aves, que según su género y según su especie, y que para que vuelen en la expansión del firmamento, pues del cielo. Pero uno se pone a ver, oye, las aves en el agua y todo eso, pero es que no solamente fueron las aguas, las aves, sino que también fue todo individuo vino del agua. Por eso que en la palabra está escrito también, y lo vemos en la epístola, tres son los que dan testimonio arriba, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y en la tierra, tres son los que dan testimonio. El agua principalmente, porque el agua es en donde todas las células pues, pudieron desarrollarse. Y todo según su género y según su especie. Parte de la célula. Pero hay algo muy importante de entender, que la manera como Dios trabajó primero en la célula de cada individuo según su género y según su especie. ¿Y cómo la trabajó? De esta manera, comenzando con el ADN. Este es el ADN de un cromosoma que representa a la hembra, según su género y según su especie, la hembra. Dios empezó con el ADN por aquí, y entonces cromosoma por cromosoma. Por ejemplo, tiene el cromosoma de una hembra y es un cromosoma haploide. Este es el cromosoma de el varón o macho, porque todo según su género y según su especie. En el caso del varón, pues estamos diciendo pues el genoma humano, pero comienza por aquí lo que es el ADN, comienza por ahí, y entonces con el ADN trabaja lo que va a ser el cromosoma de varón o macho. Igualmente aquí trabaja con el ADN y con el cromosoma de la hembra. Y entonces están los cromosomas que son autosomas, que son 22. Los sexuales, original. El original que Dios creó al principio eran haploides. ¿Qué significa eso haploide? Bueno, haploide viene siendo esto que está aquí. Haploide, que esto vendría siendo lo que llamamos X cuando se une, así como este es un diploide.
que es cuando se une el cromosoma del padre y el cromosoma de la madre. Pero cuando originalmente Dios crea al hombre, no era así diploide. ¿Por qué? Porque esta es la forma reproductiva. Esta es la forma reproductiva. Y Adán no vino en forma reproductiva, vino por forma de creación. Por lo tanto, él tenía el cromosoma haploide. Esto que está aquí baja por aquí, es un cromosoma de la hembra, que Dios la trabaja primero con el ADN, y este es del macho o el varón, ¿ves? Que aquí están unidos en diploide. Este es diploide, ¿por qué? Porque son dos. Este es el cromosoma que aporta la hembra, y este es el cromosoma que aporta el varón, que es esto es lo que hace una Y. ¿Ve que parece una Y? Es diploide. Esta parte que está aquí de la izquierda es la de la hembra, y esta parte que está aquí unida, que están unidos, ¿ves? Es lo que es un diploide macho. Esto, cuando aparece esto dentro de la célula, es una célula diploide, y aparece esto que es XY, que es lo que llaman XY, esto va a ser un varón. Si aparece de esta forma diploide, así que es completa, ve que aquí le falta como el tuquito hacia abajo aquí, y aquí está completa como una X, por eso que se le dice XY. Entonces, cuando está así diploide, el cromosoma sexual, este es el cromosoma sexual que va a indicar que van a ser una hembra. Cuando son haploides es así, de esta manera, es así. Este es el de la hembra, ¿verdad? Y este es el del varón. Este es el del varón o el macho, porque es según su género y según su especie. Eso es lo que dice la Biblia. Y esto va así, trabajado primeramente. Dios trabajó empezando con el ADN, según su género, según su especie, y cromosoma por cromosoma. Es como cuando nuestro Señor Jesucristo, y es que esto lo vemos aquí también, de Israel más 12 tribus, Jesucristo más 12 apóstoles, igual 24, ¿verdad? Ajá, ahora Israel más 12 tribus, Jesucristo más 12 apóstoles. Israel tuvo sus hijos uno por uno, así como Dios trabajó en los cromosomas dentro de la célula. Este es el núcleo de la célula, y esta es la célula por completo. Dentro de la célula, Dios trabajó de esta forma como yo expliqué aquí. Trabajó primero el ADN, y cromosoma por cromosoma. El ADN es el plano que tiene cada individuo de cómo está formado. Entonces, por ejemplo, en el varón, ¿verdad? Están cromosomas sexuales, que son 2, y los cromosomas autosomas, que son 22. ¿De qué se encargan los sexuales? Bueno, de hacer de todo lo que requiere el varón, el aparato reproductor masculino, los testículos, el pene, toda esta cuestión. Y en cuanto a las hembras, bueno, pues lo sabemos, pues el aparato reproductor femenino, los senos y todas esas cosas, se encarga lo que son los cromosomas sexuales. Y los cromosomas autosomas, que son los 22, 22 más 2 son 24. Ese es la célula original que yo creo que era haploide, no diploide. Diploide es así, eran así de esta manera. Entonces los 22 autosomas, los 22 cromosomas autosomas, ¿de qué se encargan? Cabello, formar células que forman corazón, células que forman riñones, células que forman hígado y todo eso. El hígado de la mujer es igualito que el del hombre, tiene la misma funcionalidad. Los pulmones también tienen la misma funcionalidad. Los ojos igualito que el hombre, porque son los 22 autosomas igualmente del genoma humano. Entonces, bueno, la gran controversia. Primero, bueno, que todo eso de individuo, todo se hizo en el agua. Por eso que dice, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué quiere decir? Del polvo de la tierra, porque es algo tan diminuto que no se puede ver. De los componentes, de los elementos de la tierra,
Dios empieza a formar en el ADN, es algo muy diminuto. Yo tengo esto masificado, esto aquí ampliado para poderlo llevar, pero eso es demasiado pequeño. Si usted se mete la punta de un dedo en la lengua, ahí pudieran quedar en la punta del dedo 10.000 células. Y 10.000 células, ¿qué es esto? Representa un individuo, forma un individuo que tiene todos estos planos, que es el ADN, que forma cabello, que forma un hombre, que forma una mujer. Es algo verdaderamente extraordinario, extraordinario. Y todo esto tiene que ser líquido, eso tiene que ser líquido, tiene que ser en agua. Eso lo tienen todos los organismos en la hembra, en su aparato reproductor. Cuando se forma, cuando se está creciendo, comienza con una célula y después empieza el organismo a multiplicarse en un organismo pluricelular, ¿verdad? Dentro, hasta que está formado. Y cuando nace, porque no respira dentro del líquido donde se está formando el individuo según su género y según su especie. Y cuando se formó en el agua los individuos según su género y su especie, pues empieza el aliento de vida, es cuando salen fuera del agua si son de la tierra. Por eso que Dios tiene que explicar, produzca la tierra seres vivientes, claro, porque salen del agua cuando ya están formados. Y entonces ahora ellos tienen que producir en la tierra para reproducirse en su cuestión de macho y hembra. Ahora, la cuestión controversial aquí es lo que dice la Escritura de que Dios formó a el hombre, de los componentes de la tierra, y entonces, bueno, hay un relato que yo estoy resumiendo en donde dice que Dios entonces va a formar a la mujer. ¿Por qué Dios dejó de último esta cuestión algo específica allí? Porque está el misterio todo, y es en cuanto a lo que es para sacar a la hembra del varón. Porque una forma de poder observar, cuando usted observa un individuo en su macho y hembra, por ejemplo un perro pastor alemán en su macho y hembra, tienen las mismas pintas, las mismas formas, la misma cuestión. Lo único que lo va a diferenciar a los dos es que, bueno, uno va a ser macho y uno va a ser hembra, pero tienen las mismas pintas, los mismos colores, la misma cuestión, la misma fisionomía, cuadrúpedo, todo eso, porque todo eso está dentro de la célula según su género y según su especie. Asimismo, la jirafa también es igual, el mismo color, las mismas pintas, lo mismo todo. Lo único que lo diferencia es el macho y la hembra por las cuestiones notorias en los testículos y el pene y toda esa cuestión. Pero es lo mismo, es lo mismo. Ahora la cuestión está, pues, ¿cómo hizo pues Dios para que pudiera sacar a la hembra? ¿Cómo hizo para poder sacar a la hembra de cada uno según su género y según su especie? No me van a decir que el gallo se durmió para entonces abrirle la costilla y sacar a la gallina, y así mismo al caballo a dormirlo para sacarle la costilla y sacar a la yegua, y así según su género y según su especie, porque Dios dice que varón y hembra, y cuando dice varón y hembra está hablando también según su género y según su especie. Entonces, la forma como yo vengo hablándole aquí, que le estoy diciendo, una forma de ver el caballo y la yegua, tienen las mismas cuestiones, la misma fisonomía, el palomo, la paloma, todo el gato y la gata, tienen la misma forma, la misma cuestión. Lo único que lo va a diferenciar es pues sus órganos sexuales, pero es lo mismo. Ajá. Ahora, bueno, Dios comenzó todo eso primero con el ADN y los cromosomas, con el ADN y los cromosomas, uno por uno hasta formar el individuo según su género y según su especie. Eso tiene que ser en líquido, tiene que ser en agua. Entonces, ¿cómo es que yo pude entender de que todo eso estaba dentro del mismo hombre? Porque ya sea del hombre, que es el varón, o macho, Dios trabajó de una forma muy, muy singular y particular. Por ejemplo, bueno, aquí nosotros vemos la célula, y entonces dentro de la célula, ahí ya hemos visto que tiene, por ejemplo, esta es la célula de un macho. El original haploide del hombre, Adán, que tenía 24 cromosomas, los 24 cromosomas están aquí, y dentro de esa célula está la hembra también, ¿ves? Eso lo entendí yo cuando leí una parte en la Escritura que dice: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, que su semilla esté en el árbol
de fruto, que dé fruto, que su semilla esté en él. Igualmente, semilla es la misma palabra en hebreo sera, que significa prole, descendencia, hijo, linaje. ¿Ve? ¿Qué significa eso? Es lo que desciende de, ¿ve? Entonces la manera de poder ver es que algo que dé semilla, bueno, el hombre estaba, que Dios creó, estaba apto para la reproducción. Que su semilla esté en él. ¿En dónde? En su célula. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios con la cuestión esta controversial que dice que la costilla? Durmió a Adán para que no viese cómo iba a formarse la mujer y cómo iba a ser la mujer, porque Dios tenía que tener todo esto en misterio hasta que llegáramos hasta aquí, hasta que el hombre llegara al conocimiento pleno, para que se cumpliese lo que está escrito y la ciencia se aumentará. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, aquí está el cromosoma Y. Aquí está, aquí que lo medio es, ¿por qué? Porque siempre es un tuquito, es más pequeño. Como está aquí, este es curvo, este es el de la hembra y este es el del macho. ¿Qué hizo Dios? Y de la costilla del hombre, este cromosoma del hombre que Dios sacó, ahí está la mujer. 23 cromosomas. 23 cromosomas con la X que tiene la hembra, que ya está ahí dentro de la célula de cada individuo según su género y según su especie. En el macho, Dios simplemente lo que hizo fue tomar una célula, ¿verdad? Sacar el Y de la costilla del hombre o del macho que sacó, saca la hembra. Ahí está, este que está ahí, ahora ya no es el del hombre, ahora es el de la hembra. Ahora, los cromosomas van a variar según su género y según su especie. En el hombre original tenía 24 cromosomas. Era haploide, 24 cromosomas. Y luego cuando Dios forma a la mujer, saca la Y y ya tiene una célula con la hembra, y de esa célula es que entonces saca la hembra. No me digan que no se puede, porque ya el hombre lo ha hecho. Ya ha hecho lo que se llama clon, que es trabajar con la célula de un individuo, como fue Dolly, que fue el clon de una oveja. Eso es algo tangible que existe ya en la ciencia. Ya el hombre ha experimentado con estas cosas. Entonces, después que aquí ya tiene la hembra. Y entonces por eso que Dios le revela luego a Adán, le está diciendo, este es carne de mi carne, hueso de mi hueso. ¿Por qué? Porque eso está en la célula, todas esas formaciones, como lo estoy diciendo aquí, la formación de hueso, corazón y todo eso, que son los 22 autosomas que se encargan de formar pulmones, células para formar corazón, células para formar riñones, y todo eso están puestos en los cromosomas autosomas. Y lo que va a determinar la hembra y el macho es lo que va a ser el haploide . Entonces, por lo tanto, esto es hueso de mi hueso, es carne de mi carne. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán en tiempo futuro una sola carne. ¿Cómo una sola carne? Aquí está el haploide. Una sola carne, vamos a buscarlo específicamente aquí para el varón, una sola carne. ¿Ve? Lo que aporta la mamá y lo que aporta el papá, que vienen siendo 23 pares para formar 46 cromosomas. Allí, a partir de allí, es que todo individuo, según su género y según su especie, pasó a ser una célula diploide. Allí, a partir de allí, pero todos los organismos que Dios creó originalmente, empezando por el macho o el varón, eran haploides, así como está mostrado aquí, haploides. Ahí ya es el de la hembra, porque ya extraje el del varón. Ve esta cuestión aquí, muy importante. Israel más 12 tribus. Israel es el que era Jacob. Y él tuvo 12 hijos, que eran las 12 tribus de Israel. Uno por uno fueron naciendo ellos. Jesucristo más 12 apóstoles, ¿verdad? Igual, 22 tribus de Israel, más 12 tribus de Israel, más 12 apóstoles escogidos por Jesucristo, uno por uno, igual 24. Menos uno que se perdió, que fue Judas.
Judas se pierde, entonces queda 23. Como quedó aquí 23, como quedamos aquí luego 23, porque se sacó la Y, ¿verdad? Y aquí se pierde Judas y, bueno, y muere nuestro Señor Jesucristo por la entrega de Judas. ¿Ve? Y todo eso forma 24. 24 reyes que nosotros vemos en el trono de Dios en Apocalipsis. Y vemos también 12 fundamentos en la Nueva Jerusalén, que son con los nombres de los 12 apóstoles. Y vemos 12 puertas en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Que tienen los nombres de los de las tribus, de las 12 tribus, ¿verdad? Suman 24. 12 horas del día, luz, que Dios llamó al día luz, y a la noche llamó tinieblas. 12 horas también, 12 horas, que suman 24. Dios siempre trabajó en el día, porque es una cuestión para poder mostrar su poder y su deidad mediante las cosas hechas. Así lo dice el apóstol Pablo, que su poder y su deidad se hace claramente visible por medio de las cosas hechas, de tal manera que no tienen excusa. Esto es algo bastante complejo de verlo y bueno, de analizarlo también. Es algo grandioso, verdaderamente que es algo grandioso. Y me quedo corto realmente para esto, pero es una manera de poderlo especificar, que yo luego lo puedo ampliar pues más adelante. Tengo cuestiones escritas del libro de la genética del Mesías, el libro de la palabra de Elohim, hablo de muchas cosas, pero esta ampliación ahora, este conocimiento en cuanto a lo que es la célula y esto, se magnificó fue ahora. Porque antes yo tenía la misma cuestión de que cuando tú le dices algo a una persona costilla, inmediatamente lo que piensa es costilla de res, costilla de cochino, costilla de cordero y costilla del hombre, pero nunca piensa que lo que se estaba hablando era el costado, es esto. Y nuestro Señor Jesucristo, el costado, le perforan el costado. ¿Y qué sale del costado? La sangre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. ¿Y qué es lo que está como vida en la sangre? La unidad fundamental de vida, que es la célula, está en la sangre de todo organismo vivo, según su género y según su especie. Según su género y según su especie. Bueno, esto es bastante amplio de analizarlo y de verlo, pero aquí tenemos esta cuestión aquí. Espero que de verdad que haya sido de entendimiento y de luz y de edificación para el cuerpo de Cristo. Mira, hay una cuestión que se ha hecho viral, que como dicen por ahí ahorita para las cuestiones de las redes sociales, que dicen que ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y eso lo dicen más que todos los evolucionistas. Entonces, bueno, dice, bueno, el huevo, porque la gallina sale del huevo. Ajá. ¿Y quién lo fecundó? ¿Quién fecundó el huevo? Y la gallina, ¿cómo puede dar pollito si no está presente un gallo? Eso está errado, porque no fue el primero, ni el huevo, ni la gallina. El primero fue el gallo. El gallo, según los cromosomas que tenga el gallo, Dios lo que hizo fue extraer, como dice ahora aquí, extraer el cromosoma macho del gallo, y para que quede la gallina, y después hacerlo como lo dice la palabra, que es varón y hembra los creó. Podemos ver aquí en la parte superior izquierda a Ron Guaya, que fue la persona que hizo las excavaciones con permisología de esta autoridad que está arriba, la autoridad de la antigüedad de Jerusalén. Consiguió la permisología para que él hiciera las excavaciones y todo eso, logrando con ello, pues, después de un largo tiempo, conseguir el arca del pacto y otros utensilios que estaban dentro del templo. Fueron escondidos previamente de cuando Babilonia sitió a Israel y a Jerusalén y destruyó el templo, y todo eso fue escondido en una cueva por Jeremías y unos sacerdotes. Y entonces nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la parte de arriba, y cuando tiembla la tierra, que le perforan el costado a él, la sangre fue derramada por una grieta que se hizo con un temblor que hubo, que está relatado en la palabra de Dios, y llegó hasta el arca del pacto. Él encontró la sangre y le hizo los análisis que luego vamos a ver informes sobre ello.
Lo grandioso de todo esto es que Dios tiene presciencia, tiene omnisciencia y Dios sabe todas las cosas y sabía que pues su hijo iba a ser crucificado en un tiempo previsto por él de acuerdo a las escrituras. Y entonces el arca del pacto fue escondida en tiempo de cuando Babilonia invade pues a Jerusalén con la finalidad pues de llevarlos cautivos y saquear todas las cosas que tenían ellos, porque ellos tenían la riqueza que tenía Salomón, que era rico en oro y cuestiones, muchas riquezas. Y dentro de esa riqueza pues estaba el arca del pacto, que era de oro, el candelabro de oro y todo eso. Eso por inspiración de Dios, el profeta Jeremías con unos sacerdotes escondieron todos esos utensilios que estaban en el templo en una cueva subterránea a Jerusalén. Y entonces en esa cueva donde se escondió todos esos utensilios, todo eso, que estaba el arca del pacto, que la Biblia, la palabra de Dios indica que cuando los babilonios sitiaron a Israel no encontraron el arca, no encontraron nada de eso. ¿Por qué? Porque fue escondida previamente, porque Dios, que tiene presciencia, tiene omnisciencia, pues inspiró para que el profeta Jeremías la escondiera en una cueva. Y entonces esa cueva, bueno, son esas imágenes que tenemos arriba, es como cuando se corta una torta, es un perfil, pero eso está escondido allí y que todavía permanece allí. Y Ron Wyatt encontró esa arca y pues le hizo análisis a la sangre y arrojó, bueno, unos resultados que vamos a ver un video hablado por él mismo indicando eso. Ahora, lo importante de todo eso es que ellos no dieron con precisión y exactitud la explicación, no dieron el conocimiento de por qué todo la razón de por qué 24 cromosomas. Porque los 24 cromosomas indican que viene de parte de la madre, como indicando que era de parte de María. No podía ser de María porque María tenía en la genética, porque la muerte pasó a todos los hombres, así dice la palabra de Dios, y por lo tanto la muerte es congénita. Entonces no se podía participar de la genética de María, no se podía participar de la genética de María porque María tenía el ejercicio de la muerte en ella. Entonces, ¿de quién era toda esa información genética? Esa información genética era absolutamente y totalmente de Adán. Era un clon. Ya he explicado anteriormente que eso no es una cuestión que es imposible porque el hombre hoy en día ha hecho clon. Entonces, toda esa información de lo que se habla, que Ron Wyatt más adelante aquí lo va a decir, viene de Adán. Y por eso que Jesucristo dijo que era el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre en hebreo es Ben Hadán. Cuando Jesucristo vino, él vino a los suyos que hablaban hebreo arameo. Y cuando él dijo más de una vez de que él era el Hijo del Hombre, en hebreo es Ben Hadán, que significa Ben es hijo, Ha es el artículo determinante del, y Adán no hace falta que explique quién era Adán, porque eso lo sabemos perfectamente. Ahora, todas esas cuestiones, menos las va a hablar Ron Wyatt más adelante. Y voy a dar una explicación de cómo también un embrión puede ser introducido en un hecho tangible, guardado el embrión de 30 años más adelante. Voy a poner también eso allí como corroboración también de esto. Donde el querubín había sido hallado. Sin embargo, este túnel estaba bloqueado con muchas piedras grandes y Ron no tenía forma de moverlas fuera del túnel desde donde él entró. Ron tenía un laboratorio en Israel para analizar los residuos de sangre que había encontrado en la apertura y en el propiciatorio del arca. El resultado de los análisis los asombró más de lo que esperaban. En primer lugar, en este análisis yo tomé la sangre en un laboratorio en Israel. Pregunté a una de las personas con las que trabajo dónde había un buen laboratorio, cuyo trabajo sea confiable. Ellos dijeron, tal y tal. Y yo la llevé allá. Dije, por favor examinen esta sangre y díganme lo que pueden decirme sobre él.
Ellos dijeron, nosotros vamos a reconstituirla, vamos a colocarla en una solución salina normal y mantener la temperatura corporal por 72 horas con un movimiento suave. Ese es su negocio, yo dije, yo quiero estar allí cuando ustedes lo examinen. Ellos dijeron, bien, así que regresé y ellos lo analizaron. Y ahora digo lo que ellos dijeron. Es sangre humana, podemos decir eso. Ellos hicieron todos los exámenes que necesitaban hacer. Entonces dije, tomen algunas células blancas y colóquenlas en un medio de crecimiento y manténganlas a temperatura ambiente por 48 horas. Ellos dijeron, eso no será de ninguna ayuda, ya que está muerta. Yo dije, por favor, ¿podrían hacer eso? Ellos me dijeron, está bien, lo haremos. Así pues, yo les dije que quería estar allí cuando ellos sacaran la muestra para examinarla. Regresé al lugar cuando ellos sacaron la muestra para examinarla bajo un microscopio y uno de los técnicos llamó a otro y luego ellos llamaron a su jefe y estaban hablando en hebreo cerca de 1 minuto y me miraron y me dijeron, señor Wyatt, esta sangre humana tiene solamente 24 cromosomas en ella. Cada persona tiene 46. Esto es 23 cromosomas de su madre y 23 de su padre, 22 autosomas de su madre y 22 autosomas de su padre. Usted tiene una X de su madre y usted puede obtener una X o Y de su padre. Esta sangre tiene 23 cromosomas del lado de la madre y un cromosoma Y solamente. Usted verá, un niño no pudo haberse desarrollado si no tuviese los autosomas de su madre, así que todas las características físicas fueron determinadas por el lado de su madre. Sus autosomas, su sexo varonil fue determinado por esta Y, que vino de una fuente, pero no de un varón humano. Entonces ellos dijeron, esta sangre está viva. Cuando ellos preguntaron, ¿de quién es esta sangre? Yo dije, es la sangre de vuestro Mesías. Ahora, ¿qué es lo importante a entender de todo esto? Aquí yo tengo una imagen en donde se ve de arriba el ADN, que es por donde Dios empezó con todo organismo que Él creó, según su género y según su especie, y que está llevado hacia un cromosoma haploide, y entonces eso pues va hacia la célula. Y entonces, de acuerdo a los organismos, según su género y según su especie, va a variar cuántos cromosomas tienen. En la parte inferior izquierda, ahí está lo que es un haploide hembra, que es más grande, y al lado está el haploide Y, que es lo del varón, pues. En la parte superior derecha, ahí está claramente lo que se entiende, que el hombre de ciencia solamente entiende eso como X y Y, que son los diploides, porque está pues unido la participación del el padre y la madre según su género y según su especie. Entonces, ¿qué es la importancia de toda esta relevancia? Que eso tiene relevancia en gran manera, sí, porque yo lo conocí de Ron Wyatt sino hasta el año 2019, cuando vi unos videos de que el arca del pacto había sido hallada, y el resultado de la sangre y todo esto. Pero yo venía estudiando e investigando, y Dios me estaba haciendo entender, pues, porque de Dios es la revelación, de Dios es la sabiduría y la excelencia, y lo que está escrito proféticamente en el libro de Daniel, de que la ciencia se aumentaría. Y entonces yo vengo entendiendo de todas estas cosas desde antes de conocer y saber de este Ron Wyatt. Pues yo investigando las escrituras desde el año 89 como investigación, buscando en las escrituras, y todo eso pues ha sido un largo caminar, y he escrito
libros como la palabra de Elohim, y luego, después que vi esto de Ron Wyatt, que fue en el 2019, fue cuando hice el libro de la genética del Mesías. Pero este entendimiento ha sido en este tiempo de que Dios había creado a todos los organismos haploides, que todos eran haploides, y que de paso de que esos organismos que Dios creó en el principio fueron antes de Adán, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya yo he hablado ampliamente en cuanto a eso. Y cuando Dios creó en el principio los cielos y la tierra, ahí habían seres vivientes. Pero el que estaba encargado de la protección de los seres vivientes en el principio era, cuando el ángel de luz, un querubín protector, y pues los que estaban bajo su mando, que estaban encargados de la tierra para que se mantuviese en su perfecto estado de orden. Y Dios había llenado pues a este querubín protector de alta sabiduría. La palabra de él habla de que era perfecto en todos sus caminos y lleno de sabiduría. Perfecto en todos sus caminos, un largo caminar que no tiene que ver en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde él no aparece allí por ningún lado. Él no aparece en ningún lado, y él había sido creado. Y también ya se había hecho diablo, ya él se había hecho el Dios, el ser semejante a Dios, antes de la fundación del mundo. Por eso que la palabra habla sobre antes de la fundación del mundo y después de la fundación. Y que Dios nos había escogido en Jesucristo, y que Dios tenía en su presencia y la omnisciencia de reunir todas las cosas en Jesucristo para poder llegar a este tiempo y restaurar Dios entonces lo de arriba, porque el diablo va a dejar un vacío arriba, y lo de abajo, restaurar las cosas de aquí de la tierra, mediante nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo del Hombre. Bueno, vamos a seguir entonces hablando de esto. Cerramos también en Estados Unidos, donde una pareja dio a luz, escuchen bien, a unos gemelos que habían sido concebidos hace 30 años, ya que sus embriones estuvieron congelados desde 1992 y serían los más antiguos usados de forma exitosa. La madre es Rachel Ridgway y solo es 3 años mayor de la fecha en la que fueron congelados los embriones, que ahora son 2 bebés llamados Lindia Annan y Timothy Ronald, que nacieron hace 3 semanas en Tennessee. Los embriones fueron donados por un matrimonio anónimo que los concebió cuando sus progenitores tenían 34 y 50 años. El caso más antiguo de este tipo era Molly Gibson, quien nació en 2020 de un embrión que llevaba casi 27 años congelados. Bueno, para la ciencia hoy no hay imposibles, y sobre todo en Venezuela hay demasiados casos como estos. Venezuela es casi que pionera en estos tratamientos de fertilidad asistida para las mujeres. Increíble esta historia. Bueno, ¿qué tal? Nosotros estamos viendo allí lo que dijeron pues las comunicadoras sociales de allí de Venevisión, que eso es un hecho tangible. Eso es parte de lo que dice la palabra de Dios, que la ciencia se aumentaría. Pues una demostración de que un embrión de 30 años, y la madre que concibió ese embrión tenía 33 años, o sea que ella era mayor que ella solamente por 3 años. Pero eso no es algo asombroso de poderlo ver. No es algo asombroso de poderlo ver, porque ve lo que dicen ella, que para la ciencia no hay nada imposible. Cuando nosotros vemos lo que está escrito con relatividad de Abraham y Sara, la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. Y cuando el ángel le va a dar el mensaje también a María, también le dice lo mismo, que para con Dios no hay nada imposible. Ahora, el embrión que viene a embarazar a María, que es la palabra de Dios dice en hebreo, que Dios introduce al primogénito en el mundo. Dios introduce al primogénito en el mundo. ¿El primogénito de quién? Porque un primogénito tiene que tener un progenitor. ¿El primogénito de quién? Claro, dice, no, de Dios. No, está hablando de un primogénito, es una genética. Dios no es genética, Dios no es criatura, Dios es creador.
nuestro Señor Jesucristo era una criatura, entonces tenía que tener un progenitor criatura. ¿Quién? Adán, ya lo expliqué, Ben-Hadán. Ese es el primogénito. Entonces, pero al introducirlo, ve la antigüedad que tiene, que estas comunicadoras sociales están diciendo que, bueno, para la ciencia no hay nada imposible, porque, bueno, 30 años es el registro que tiene el hombre de hoy en día de ciencia como el embrión más antiguo. Pero resulta que el de nuestro Señor Jesucristo, bueno, imaginen, viene desde el principio y nació en el 4.º milenio. ¿Ah? Casi 4 milenios de antigüedad esos embriones, pero no son tampoco los embriones más antiguos. Los embriones más antiguos son los que Dios sacó desde el principio, cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego que hace ese ordenamiento, empieza el Génesis en el capítulo 2. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, con sus animales y con todo. O sea que esos animales vinieron desde ese principio, con esos embriones desde el principio.